Se burlaban de la chica negra, y entonces la carta lo dijo todo. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. El cielo de Madrid estaba oscuro y sombrío. Una fila interminable de autos lujosos se alineaba frente a la entrada del cementerio para dar el último adiós a Manuel García, un reconocido multimillonario, uno de los iconos económicos de España. Amara permanecía en silencio entre la multitud, apretando con fuerza un sencillo ramo de flores blancas, con la mirada cargada de una profunda tristeza. Nadie podía adivinar lo que realmente pasaba por la mente de aquella joven mujer negra, la única de su color en la gran familia García y también la que atraía todas las miradas curiosas. Amara. Una voz suave se oyó a su lado. Era Carmen, su madre adoptiva, la segunda esposa de Manuel. No sufras tanto. Tu padre descansará en paz. Amara apretó los labios y asintió. Sabía que, si había alguien en la familia que aún sentía algo de afecto por ella, era Carmen. Pero desde que Manuel enfermó, ese vínculo también se había vuelto tenue, tan frágil que ya no podía sostenerse. Al llegar a la parte final del funeral, el sacerdote se volvió hacia la fila donde estaba la familia y dijo: «Si algún ser querido desea decir unas últimas palabras a don Manuel García, es el momento». Amara apretó más el ramo y respiró hondo. Era su última oportunidad. Aunque sabía que no era bienvenida, quería hablar. Había escrito unas líneas sencillas, un adiós sincero, sin pretensiones. Caminó lentamente hacia el micrófono sin atreverse a mirar a su alrededor. «Con permiso», dijo con voz temblorosa. Pero justo cuando su mano tocó el micrófono, una voz fría se alzó. «No hace falta». Toda la multitud se giró. Carlos, el hijo mayor de Manuel y heredero oficial, se levantó de la primera fila. Vestía un caro traje negro que le quedaba ajustado. Sonrió levemente, pero su mirada era como el hielo. «El funeral de mi padre no es lugar para que hablen los extraños». Una risa baja surgió de algún lugar. Amara se quedó inmóvil. Miró a Carlos sin poder creer lo que oía. «Carlos, solo quiero decir unas palabras de despedida a papá», susurró Amara, casi suplicando. Lucía, la hija menor, envuelta en una lujosa estola de piel, la miró de arriba a abajo y soltó una frase que fue como una bofetada. «¿Tus palabras? ¿Qué valor tienen? ¿Quién crees que eres?». Amara dio un paso atrás, pero aún así intentó mantener la calma. «Soy hija de don Manuel». Esa frase fue como echarle gasolina al fuego. Una invitada mayor, Dolores Martínez, vieja amiga de la familia, frunció el ceño. «¿Hija? ¿Desde cuándo?». Carlos se volvió hacia ella, encogiéndose de hombros. «Mi padre fue muy generoso en sus últimos años. Adoptar fue solo un acto de caridad». La multitud empezó a murmurar. Muchas miradas inquisitivas, algunas de desprecio, se posaron sobre Amara como cuchillos helados. Ella giró hacia Carmen, buscando ayuda con la mirada, pero Carmen, quien la había abrazado de niña, quien solía llamarla mi pequeña, solo bajó la vista, evitando su mirada. Un silencio gélido lo cubrió todo. Amara soltó el micrófono. Hasta el viento pareció callarse unos segundos, dejando que la humillación la envolviera por completo. «Por favor, vuelve a tu asiento», dijo Carlos, esta vez con un tono más suave pero carente de toda emoción. Amara se dio vuelta. Cada paso era como caminar sobre espinas. Una mujer cercana, María Elena, novia de Carlos, murmuró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Gente de afuera creyéndose de la familia. ¡Qué vergüenza! Varias risas contenidas se escucharon. La piel de Amara ardía, no de rabia, sino de vergüenza. Cada murmullo era una quemadura en su dignidad. Cuando llegó a su asiento, ya estaba ocupado por otra mujer, su prima Laura. Amara se quedó de pie unos segundos sin saber qué hacer. Nadie se levantó. Nadie dijo nada. Era invisible. Un rato después, Lucía se acercó y alzó una ceja.
Tu lugar está allá atrás, y señaló la última fila, donde estaban los empleados del funeral. Amara miró hacia donde apuntaba. Allí, personas uniformadas de negro observaban en silencio la ceremonia. Lucía, soy de la familia. Crecí en esa mansión. Comía en la misma mesa. Lo llamaba papá como ustedes. Lucía esbozó una sonrisa irónica y respondió con voz monótona. Eso fue solo un juego de papá. ¿De verdad crees que te consideraba su sangre? Carlos intervino cortante. No hagas más drama. Papá acaba de morir. Ten decencia. Amara los miró, a quienes alguna vez llamó hermano y hermana. Ahora eran sombras asfixiantes. Apretó los labios y no dijo más. Con paso lento, se dirigió a la fila de los empleados. En el trayecto, una voz grave de hombre se oyó. Era Benito Álvarez, viejo socio de Manuel. ¿Esa chica es adoptada? Pensé que era empleada. Otra mujer, Pilar Torres, vestida con un elegante conjunto púrpura, sonrió burlona. Se ve bien, pero no encaja en un funeral como este. Ambos rieron suavemente. Amara volteó. No necesitaba mirar para saber cuán afiladas eran sus sonrisas. Al sentarse en la última fila, sus manos temblaban. Las risas y comentarios seguían resonando delante. Amara levantó la vista hacia la imagen de su padre, el hombre que la cargó en hombros, que la llevó a clases de piano, que le decía, «Siempre serás mi orgullo». Pero allí, ante esa gente, ella no era nada. Una sombra, una mancha, un acto de caridad. Cerró los ojos, apretando el ramo con tanta fuerza que los pétalos cayeron al suelo frío. La ceremonia concluyó. Los invitados comenzaron a levantarse para acompañar el féretro al lugar de entierro. Los miembros de la familia fueron guiados al frente para subir a los autos fúnebres. Amara se puso de pie y caminó rápido hacia la fila reservada para la familia García, donde había estado tantas veces, en los cumpleaños de su padre, donde alguna vez fue llamada la hija menor. Intentó mantenerse firme a pesar de la humillación. Seguía creyendo que su padre Manuel la había amado de verdad. Aunque no compartían sangre, casi 20 años de afecto no podían borrarse con insultos. ¿Puedo ir contigo, mamá?, susurró Amara, dirigiéndose a Carmen, quien estaba junto a Carlos y Lucía. Carmen la miró un momento con expresión triste, pero antes de responder, una mano fuerte la tomó por la muñeca. ¿Qué haces aquí? Lucía apretó los dientes y la jaló como a una niña desobediente. Solo quiero despedirme de papá con todos. Amara trató de hablar mientras era arrastrada. Lucía no se molestó en disimular. Su voz subió lo suficiente para llamar la atención. Estas sillas son para la familia. Tú no estás en la lista. Vete. Amara intentó soltarse, pero Lucía no la dejaba. Suéltame. Me estás haciendo daño. Carlos también se acercó, con su mirada gélida y voz dura. No hagas un escándalo en el funeral, Amara. Ya hiciste bastante escándalo. Solo quiero estar cerca de mi papá en este último momento, gritó, casi al borde del llanto. Un hombre mayor se acercó. Sebastián Rivera, antiguo colega de Manuel, los observó y dijo en voz baja, ¿pasa algo? Carlos sonrió levemente. No, solo una confusión. Mi hermana está un poco emocionada. Sebastián asintió, aunque con duda en los ojos. Pero Amara sabía que nadie la apoyaría. Nadie. Lucía finalmente la soltó, pero señaló hacia la última fila. Puedes quedarte allá, con los empleados. Ese lugar te queda mejor. Una risa contenida brotó de las hijas de la tía Margarita, Silvia e Inés, que pasaban cerca. Silvia comentó sarcástica. Seguro confundió el asiento con uno de modelo para Caridad, o recepcionista del Caribe, añadió Inés. Amara se quedó quieta unos segundos. Luego se dio vuelta. Sus tacones resonaban sobre el piso de mármol como ecos de una humillación sin nombre. Pasó frente a las filas principales, donde Carmen seguía inmóvil, evitando mirarla por segunda vez. Al llegar al fondo, se sentó junto a Clara, una antigua empleada de la mansión que había trabajado allí más de 15 años. Señorita Amara.
Clara quiso hablar, pero Amara negó con la cabeza. No quería que nadie la defendiera. Ya estaba acostumbrada al silencio. Temía que si alguien alzaba la voz por ella, también sería despedido, como si ella fuera una enfermedad. Un momento después, los murmullos empezaron a escucharse con más claridad. Eran frases que pretendían ser susurros, pero lo suficientemente fuertes como para que ella las oyera. ¿Todavía cree que es parte de la familia? ¿Quién le dio permiso para sentarse en la fila de los García? Dicen que fue adoptada porque en esa época don Manuel quería quedar bien con la prensa. La chica de piel oscura. Sí, también escuché eso. Amara apretó con fuerza el borde de su vestido, con la mirada fija en el féretro de su padre, que ya estaba siendo preparado para ser llevado. Recordó las veces que él la llevaba al colegio, las noches en que escuchaban música clásica juntos, los cumpleaños en los que él mismo le hacía flan. Todo eso fue real. Ese cariño fue real. Pero esos recuerdos ahora estaban siendo asfixiados, fragmento a fragmento, por las miradas despreciativas y las palabras crueles de aquellos que alguna vez la llamaron sobrina. Carlos subió para dar unas últimas palabras antes del traslado del cuerpo. Su voz resonó a través de los altavoces. Mi padre fue un gran hombre, un padre dedicado, un empresario excepcional. Su legado no es solo material, sino también de honor. La familia García siempre ha puesto los valores tradicionales por encima de todo. Lucía intervino con un falso llanto. Papá nos enseñó a ser personas decentes, a valorar el verdadero significado de los lazos de sangre. Amara apretó tanto las manos que las uñas se le clavaron en la piel. Un asistente del evento se acercó con una botella de agua a la fila donde ella estaba sentada. Era Javier, alguien que había crecido con ella en la mansión, pero que ahora trabajaba como parte del personal. Bajó la cabeza al entregarle el agua. ¿Estás bien, Amara?, preguntó en voz baja, con sinceridad. Bien, respondió ella rápidamente, sin apartar la vista del ataúd. Javier quiso decir algo más, pero se alejó al notar la mirada fulminante de Carlos. Lo entendía. En ese lugar, mostrar un mínimo gesto de amabilidad hacia Amara era considerado inapropiado. Al poco tiempo comenzó a sonar la música fúnebre y los sacerdotes iniciaron el rito del traslado. La gente se puso de pie, pero Amara no se atrevió a acercarse. Miró a su alrededor. Nadie la buscaba con la mirada. Nadie preguntaba dónde estaba. Nadie le ofrecía un lugar. Se levantó y se mezcló entre la multitud de los que no tenían nombre, ni poder, ni asientos reservados. Aquellos que nadie fotografiaba, que no eran llamados por ningún título. Empezó a lloviznar. Los paraguas negros se abrieron, cubriendo las cabezas de quienes llevaban trajes y vestidos de diseñador. Amara no tenía paraguas, tampoco llevaba abrigo. Tenía frío, pero no temblaba. El entumecimiento en su interior era más cortante que cualquier ráfaga de viento. Amara. Una voz la llamó desde atrás. Era don Alejandro Jiménez, quien había sido secretario personal de su padre. ¿Quieres ir al frente? Puedes caminar con la familia. Ella lo miró con una expresión vacía de esperanza. ¿Qué familia, señor? No estoy permitida. No estoy invitada. No estoy en la lista. Don Jiménez apretó ligeramente su hombro, como una disculpa silenciosa por parte de los otros. Pero él tampoco podía llevarla adelante. Como todos los demás, solo se atrevía a compadecerla en silencio. Cuando el cortejo fúnebre comenzó a dirigirse hacia el coche fúnebre, Amara permaneció al final de la fila. La lluvia se intensificó. Se oían nuevas risas apagadas bajo los paraguas lejanos. ¡Qué vergüenza! De verdad. Primero quiso hablar, y ahora quiere sentarse en primera fila. ¿Quién sabe quién fue realmente su padre? Seguro que a don Manuel lo manipularon. Amara respiró hondo. Aunque nadie la viera, mantuvo la espalda recta. Por su padre fallecido, por los recuerdos sinceros. Aunque quisieran borrarla de esta familia, ella sabía que al menos en el corazón de una persona alguna vez fue llamada hija. Después del gélido sepelio bajo la lluvia madrileña, la mayoría de los asistentes fue invitada a la mansión García,
en el lujoso barrio de Salamanca, para una recepción con té. Aunque se suponía que era un acto conmemorativo, el ambiente era anormalmente ostentoso. Lámparas de cristal, manteles blancos impecables, copas de champán brillantes y risas que no combinaban con el luto que se suponía debían tener. Amara entró con los hombros empapados y el vestido manchado de barro del cementerio. Se perdió entre una multitud elegante, como una mancha que nadie quería ver. Estuvo a punto de retroceder, pero entonces un joven camarero, Diego, quien de niño tocaba el piano con ella, le murmuró: «Puede entrar. Creo que don Manuel querría que usted estuviera aquí». Ella asintió y caminó lentamente hacia el salón principal. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. No por el dolor compartido por el fallecido, sino por la presencia de la niña de piel oscura entre una familia blanca y poderosa. «Mira eso», susurró un hombre a su esposa. «¿Todavía sigue aquí?» Nadie la invitó. «Qué descaro», respondió la mujer, sin dejar de sorber su champán. Amara oyó cada palabra con claridad. Se apartó discretamente hacia una esquina, cerca de la estantería. Esa habitación había sido donde su padre le enseñó a leer cuando era pequeña. Cada cuadro, cada libro le resultaba familiar, pero ahora todo le parecía frío, como si los retratos de los antepasados en las paredes la observaran con desprecio. Un grupo de mujeres cercanas comenzó a hablar, sin molestarse en bajar la voz. Lucía dice que la chica quería estudiar en Londres. Hasta pensó en pedir ayuda del fondo familiar. De verdad, qué descarada. Yo escuché que don Manuel la adoptó solo porque tenía un caso de discriminación racial en su contra. Necesitaba un acto humanitario para calmar a la opinión pública. Sí, fue puro espectáculo. Y mira cómo vino vestida. Vestido viejo, zapatos mojados. ¿Quién va así a un funeral? Amara apretó el vaso de agua que sostenía, intentando que sus hombros no temblaran. Cada palabra era como una aguja clavándose. No necesitaban gritar. Cada punzada era precisa y profunda. Lucía se acercó desde lejos, del brazo de su nuevo novio, Rodrigo Velázquez, un joven empresario conocido por sus excesos. «Mi amor», dijo Lucía en voz alta, asegurándose de que Amara la oyera. «Apuesto a que Amara vino solo para ver quién heredaría». Rodrigo soltó una carcajada y arqueó una ceja. «Ella cree que le tocará algo». Lucía fingió asombro. Bueno, quizás esperaba que papá dejara algo tipo: «Le dejo a Amara 3 paquetes de fideos instantáneos y una guitarra vieja». Ambos rieron a carcajadas. Algunos invitados cercanos también se sumaron, como si se les hubiera dado permiso para burlarse. Amara se quedó paralizada. Ella solía tocarle música a su padre cada noche. La guitarra no tenía valor monetario, pero sí emocional. Y ahora la convertían en chiste. Una mujer que estaba cerca, la señora Teresa Gálvez, amiga cercana de la tía Carmen, se giró hacia su esposo y le preguntó: «Sigo sin entender por qué Manuel adoptó a esa niña. Esta es una familia de renombre. No puede tener una niña sin lazos de sangre». Y encima, no terminó la frase, pero su mirada hacia el color de piel de Amara dijo todo lo que sus labios no pronunciaron. En ese momento, Carlos estaba de pie con algunos socios, entre ellos el señor Mateo Ramírez, CEO de un conglomerado de equipos médicos, quien también volteó a mirar a Amara al escuchar su nombre. «Carlos», preguntó Mateo, «¿esa joven es hija biológica?» Carlos bebió un sorbo de vino, y con una sonrisa leve respondió: «No. Mi padre tuvo etapas de excesiva sensibilidad emocional, pero todo quedó en un acto de buena voluntad». «Oh, entonces ella no recibirá nada», volvió a preguntar Mateo. «Nada más que el apellido García en 1909, su acta de nacimiento». Carlos respondió con una sonrisa fría. Otra invitada, Pilar Moreno, una reconocida periodista, también estaba escuchando y tomó nota de algunos detalles en su pequeña libreta. Amara comprendió en ese instante que, al día siguiente, los periódicos estarían llenos de noticias sobre ese funeral y que, como siempre, ella solo sería la historia curiosa dentro del clan García.
Retrocedió con la intención de salir al jardín, cuando una voz suave la detuvo. «Amara, espera un momento». Era Estrella, la única prima que alguna vez le prestó un vestido para un baile cuando eran niñas. Esa chica, ahora convertida en una reconocida diseñadora de interiores, se acercó con voz baja, aunque cargada de preocupación. «No hagas caso a lo que dicen. Yo sé que tu papá te quería de verdad». «Entonces, ¿por qué nadie dice nada?», preguntó Amara sin dejar de mirar hacia la puerta. Estrella apretó los labios y suspiró. «Porque todos temen perder su parte. Todos están esperando el testamento». Esa frase, aunque honesta, fue como unas tijeras que cortaron el último hilo de esperanza. Amara asintió y se fue de la sala. Caminó hacia el jardín, el mismo lugar donde su padre solía hacer barbacoas cada verano. Los naranjos estaban cargados de fruta, esparciendo un aroma suave que le recordaba aquellos días de paz. Una voz se escuchó a sus espaldas. «No deberías estar aquí». Era Lucía, con su habitual tono condescendiente. «Papá acaba de morir. Esta es mi casa», respondió Amara, intentando mantener la calma. «¿Tu papá?». Lucía se acercó con una sonrisa helada. «Un hombre blanco, rico y con reputación, llamándote hija. ¿De verdad crees eso?». Amara guardó silencio. Lo había creído con todo su corazón. Lucía continuó. «Quizás solo sentía lástima por ti, pero no olvides que papá siempre nos enseñó que la sangre es lo más importante. Y tú, por más que lo intentes, nunca serás sangre». «Puedes pensar lo que quieras», respondió Amara. «Pero papá me amaba. No puedes borrar eso». Lucía soltó una carcajada. «Entonces espera al momento de leer el testamento. Ahí verás cuánto te quería». Amara se dio la vuelta sin querer seguir discutiendo, pero desde la distancia comenzó a escuchar otros comentarios, esta vez del grupo de jóvenes amigos de Carlos y Lucía. «Esa chica estudió en un colegio internacional. ¿Con el dinero de quién, eh? Seguro se lo sacó a don Manuel con encantos para que le diera el favor. Ya basta, no ensucien este té con basura». Cada comentario era un corte, cada mirada, una puñalada. Amara no lloró. Solo permaneció en silencio, en medio del jardín de naranjos, sintiendo el viento frío entre su cabello revuelto y dándose cuenta de que ya no tenía ningún lugar al que pudiera llamar hogar. El día de la lectura del testamento, la mansión de la familia García conservaba el mismo aire de lujo de siempre. Alfombras rojas extendidas por el suelo, la luz dorada de las lámparas de cristal iluminando un espacio imponente. Afuera, el sol de verano brillaba con fuerza, pero dentro el ambiente era denso, como si todos supieran que una batalla silenciosa estaba a punto de estallar. Amara estaba parada junto a una ventana, mirando hacia el vasto jardín. Aunque había sido parte de esa familia durante tantos años, no lograba acostumbrarse a esa sensación de exclusión total. Cada risa, cada mirada de desprecio, eran cuchilladas que se clavaban en su pecho. Todos estaban reunidos en la sala principal, esperando la hora del testamento. Desde Carmen, tía Margarita, hasta Carlos y Lucía. Todos parecían tensos. Sabían que uno de los dos hermanos sería el heredero oficial. Amara, en cambio, era vista como una molestia, una carga, una obra de caridad que su padre había colocado a la fuerza en la familia. «¿Quieres entrar, Amara?», preguntó Carmen con voz suave, pero llena de pesar. Era la única que aún la trataba con un poco de afecto, aunque tampoco podía hacer nada en ese sistema cruel. «No», respondió Amara con voz monótona. «No quiero seguir escuchando». Carmen guardó silencio y se giró. Sus ojos reflejaban tristeza. Amara entendía que ella también estaba agotada por una batalla que no podía ganar, y que, en realidad, nunca había ganado nada en esa familia. Minutos después, el abogado Esteban Alvarado, quien llevaba años trabajando con los García, hizo su entrada. Era un hombre de mediana edad, con mirada penetrante y las manos siempre firmes, reflejando su seriedad profesional. Todos se pusieron de pie cuando entró, y la tensión en la habitación se palpaba en el aire. «Podemos comenzar», dijo Esteban, echando un vistazo a todos.
Carlos estaba cerca, con una copa de vino tinto en la mano, mirando alternativamente a Carmen y a Amara. Su mirada parecía pedir alguna aprobación, pero Amara ni siquiera lo miró. Permaneció inmóvil, oyendo cómo la voz del abogado rompía el silencio. Esteban abrió el documento y comenzó a leer. Su voz era uniforme, sin emoción. Eso hacía que todo se sintiera aún más gélido y vacío. «Dejo todos mis bienes y herencias a mis hijos Carlos García y Lucía García», dijo Esteban. Su voz fue como un martillazo sobre el corazón de Amara. Cada palabra del testamento era una bofetada. Amara no dijo nada, pero por dentro se sentía aplastada. Las palabras que aún esperaba oír, alguna pequeña mención, algo para ella, se desvanecieron. No era parte de esa familia. Era solo una extraña, una pieza descartada. Y continuó Esteban. Todos los bienes privados, incluyendo efectivo, propiedades y acciones, serán divididos entre mis hijos. Todas las decisiones financieras estarán a cargo de Carlos y Lucía. La sala quedó en silencio. Solo se oía la voz del abogado. Frente a él, Amara se sentía como una sombra sin nombre. Todo estaba claro. No le dejaban nada, solo un nombre. Algunos invitados intercambiaron miradas, como si ya lo supieran. Algunos sonrieron con burla, otros suspiraron, pero nadie dijo nada. Estaban acostumbrados a esa división. Nadie se sorprendía de que Amara quedara afuera. «Gracias a todos», dijo Esteban cerrando la carpeta. «Con esto concluyen todos los trámites». Carlos se acercó y dio una palmada en el hombro de Lucía, sonriendo como quien ha ganado. Nadie dirigió una mirada de consuelo a Amara. Ella los miraba, sintiéndose como una intrusa, una pieza sobrante. Se preguntaba si alguna vez había sido parte de esa familia. Lucía se giró y sonrió con frialdad, «En realidad, Amara, ya no necesitas estar aquí. Todo está decidido. No tienes de qué preocuparte». «Solo quería un poco», respondió Amara con voz ahogada. «Un poco, pero no recibí nada». Carlos soltó una carcajada, aplaudió y dijo: «Tal vez deberías buscar un trabajo. No cuentes con la herencia, en serio». Lucía le dio unas palmaditas en el hombro con voz sarcástica. «Vamos, Amara. No te hagas más daño. No tienes nada. Nosotros somos los verdaderos herederos». Amara quedó inmóvil. Sentía que su corazón había dejado de latir. Quería irse, borrar todas esas palabras y dientes de su vida, pero cada paso era una carga. Salió del salón de la mansión García con pasos pesados. La puerta se cerró tras ella, como si también cerrara todas las puertas posibles de su vida. No quería ver más rostros fríos. No quería oír más palabras sin alma. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. El dolor ya la había vuelto insensible, como una sombra invisible. De repente, una voz sonó desde atrás, haciéndola sobresaltarse. «Amara, ¿a dónde vas?» Ella se dio la vuelta. Era Carlos. «No creo que debas ir a ningún lado», dijo él, acercándose a ella. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Amara con voz endurecida. «Lo que tú quieres ya no lo tienes. No tienes derecho a tocar el testamento, ni tampoco tienes derecho a quedarte aquí por más tiempo». Amara se quedó quieta, sin decir nada. Sabía muy bien que no fue por afecto que Manuel la adoptó. Todo fue un juego, una forma de que esta familia ocultara sus aspectos más oscuros. Ella era una herramienta para que todos se sintieran más humanitarios. Carlos se acercó aún más, su mirada clavada en ella, llena de desprecio. «No eres digna del apellido García. No eres más que una hija adoptiva, un objeto a los ojos de todos. No tienes ningún valor». Amara aguantó sus lágrimas, pero su corazón se retorcía. Podía oír su propia respiración agitada, y sus piernas parecían a punto de derrumbarse. «Eres una extraña», continuó Carlos con voz desafiante. «Mi padre, mi madre, todos te veían como una herramienta, una elección equivocada que nunca reconocerán. ¿Lo entiendes?» Amara permaneció en silencio, sin responder. Quería alejarse, pero todo parecía encerrarla.
Quería escapar de ese espacio, de esa familia, pero no podía. Cada paso que daba era vigilado. Siempre había ojos siguiéndola. ¿Sabes, Amara? Carlos soltó una risa fría. Solo has podido vivir gracias a nuestra lástima. Eres una extraña y siempre lo serás. Nunca podrás encajar en esta familia. Una risa suave resonó desde lejos. Era Lucía. Ella se acercó lentamente con la mirada brillante bajo la luz. Tienes razón, Amara. Solo eres una niña abandonada, un juego humanitario que mi padre jugó en el pasado. ¿Lo entiendes ahora? Amara no podía pronunciar palabra. Las cosas que decían eran como puñales que se clavaban en su corazón. Pero no podía defenderse, simplemente porque ya no tenía nada con qué protegerse. Alguna vez intentó, creyó en el amor de esta familia, pero ahora todo resultó ser una mentira. Gracias por abrirme los ojos, dijo Amara con voz seca pero decidida. Carlos y Lucía se miraron, y sus ojos ya no mostraban preocupación. Sonreían como si acabaran de ganar una gran batalla. Vete, Amara, dijo Carlos. Nadie te necesita aquí. Amara se dio la vuelta y comenzó a caminar. Pero al pasar junto a ellos, escuchó que Lucía decía en voz baja, lo justo para que ella oyera. ¿De verdad crees que encontrarás tu lugar en otro lado? Siempre serás solo una sombra. Al salir del jardín, Amara se sintió agotada. Pasó por el portón de la mansión, donde nadie parecía notar su presencia. Caminó bajo la lluvia, sin detenerse, sin mirar atrás. Después de todo, ese lugar ya no era su hogar. Cuando llegó a su pequeño apartamento, no había nadie esperándola. Nadie afuera para recibirla. Nadie para preguntar cómo estaba. Nadie para felicitarla por volver. Todo lo que tenía era una cama vacía y unas paredes frías. Paredes que alguna vez pensó que la protegerían, pero ahora no eran más que muros insensibles, invisibles, incapaces de defenderla del vacío que la envolvía. Se quitó silenciosamente la ropa empapada y entró al baño. Bajo el agua fría no sentía nada más que vacío. Los dolores que no sanaban. Los insultos de quienes alguna vez fueron su familia. Todo seguía girando a su alrededor, imposible de espantar. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Amara miró la pantalla y un nombre apareció. Ana García, su prima. La única en la familia que alguna vez pensó que podía entenderla. No sabía qué hacer, pero finalmente apretó el botón de contestar. Amara, ¿puedo hablar contigo un momento? La voz de Ana sonaba un poco vacilante, pero clara. Amara respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Iré a verte, dijo Ana con voz preocupada. Amara sintió un poco de incomodidad, algo de molestia por dentro, pero igual decidió responder. No hace falta, Ana, estoy bien. Pero Ana no se dio por vencida. Amara, no seas así. Sé que estás sufriendo, pero tienes que entender que la vida no siempre es justa. No puedes seguir siendo la hija de esta familia para siempre. Tienes que aceptar la verdad. Amara guardó silencio. Sabía que su prima quería consolarla, pero esas palabras solo la herían más. Ya no necesitaba esta compasión falsa. Ana, no necesito que nadie me tenga lástima. Solo quiero vivir a mi manera. Pero ¿por qué es tan difícil, Ana? ¿Por qué todo se volvió tan horrible? Ana también quedó en silencio un momento. Luego respondió con suavidad. Amara, eres parte de esta familia, lo seas como lo seas. Pero también tienes que entender que no todos te van a aceptar, especialmente nuestra madre. Ya lo sé, respondió Amara con voz quebrada. Ya no necesito su aceptación. Estoy demasiado cansada de tantas mentiras y falsedades. Amara. La voz de Ana sonaba como si quisiera consolarla, pero no sabía cómo. De verdad lo siento por todo, pero tienes que ser fuerte. No dejes que te destruyan personas que no valen la pena. Amara se quedó sentada en silencio. Sí, tenía que ser fuerte. Pero ¿cómo ser fuerte cuando todo a su alrededor se desmoronaba? Cuando su propia familia le daba la espalda.
Colgó el teléfono sintiéndose invadida por el vacío. Nadie podía entender lo que sentía. Por más palabras de consuelo que escuchara, no podían borrar la verdad. Había sido descartada. No tenía valor alguno en esa familia. Al día siguiente, Amara se despertó temprano como siempre. Pero ese día todo se sentía diferente. Se miró en el espejo frente a ella. El cabello mojado y enredado. No tenía energía para cuidarse. Todo en su interior parecía en ruinas. Decidió salir. No para huir, sino simplemente para sentir el mundo a su alrededor, para no sentirse atrapada en ese apartamento. Caminó por la calle sin saber qué buscaba. Tal vez una señal de liberación o simplemente una prueba de que seguía viva, de que aún existía en este mundo. Pero entonces, al pasar frente a una joyería, vio su reflejo en el vidrio, el cabello desordenado, los ojos hinchados de tanto llorar, el rostro agotado. Ya no se reconocía. Sentía que no pertenecía a ese lugar, que no pertenecía a este mundo. Solo era una sombra, una imagen borrosa que nadie necesitaba. Justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla y el nombre del contacto la dejó sin aliento. Lucía García. Amara dudó un momento y luego respondió. La voz de Lucía se escuchó de inmediato. Amara, todavía no has terminado de empacar tus cosas. Sabes que no te queremos aquí, ¿verdad? Ya escuchaste el testamento. Amara no pudo decir nada, solo escuchaba la risa de Lucía al otro lado del teléfono. Una risa sarcástica, llena de desprecio. Deberías irte, Amara. No sigas perdiendo el tiempo. Aunque quieras quedarte, a nadie le importa. Gracias, Lucía, dijo Amara con voz apagada. Me iré. Luego colgó. Pero en ese momento no sabía a dónde ir. Vagó por las calles, caminando bajo la lluvia como un fantasma que no puede encontrar un lugar donde detenerse. Al día siguiente, cuando pasó frente a una cafetería, una voz la llamó por su nombre. Se dio la vuelta y vio que era Javier, su viejo amigo de cuando vivía en la mansión García. Él era el único que la trató bien en esa familia, pero ahora no tenía nada que decirle. Él trabajaba en la mansión y ahora era solo un desconocido. Amara, ¿cómo estás?, preguntó Javier con voz suave. Estoy bien, respondió ella, pero inmediatamente sintió que el cansancio la invadía. Es solo que no estoy bien. Sé que todo esto no ha sido fácil para ti, pero puedes empezar de nuevo. No tienes que soportarlo sola, dijo Javier con una mirada llena de compasión. Amara sonrió débilmente. Gracias, Javier, pero no sé si puedo hacer algo más. Todo parece demasiado tarde. Javier la miró con tristeza. No digas eso. Hay muchas oportunidades delante de ti. No dejes que el dolor te consuma. Amara negó con la cabeza, y luego se dio la vuelta para marcharse. Al volver a su apartamento, se sentía tan agotada que no tenía fuerzas para dar un paso más. No sabía qué hacer con todas esas emociones. No sabía cómo enfrentarse a la realidad. En los últimos días, ella ya estaba demasiado cansada de huir de sus emociones. Todo, desde el funeral hasta el testamento y las humillaciones de Carlos y Lucía, había sido más que suficiente. Había soportado durante muchos años, pero ahora sabía que debía levantarse. No por la herencia, no por esa familia, sino por ella misma. Amara merecía una nueva oportunidad. Merecía vivir su propia vida. Se levantó de la cama, se estiró y sintió una determinación crecer en su interior. Sus ojos brillaron y en ese instante sintió como si se hubiera quitado de encima una parte de una gran carga. Encendió su teléfono y en la pantalla había un mensaje de Esteban Alvarado, el abogado de don Manuel, quien había estado al tanto de su situación y siempre había sido amable con ella. En los últimos días, él se había mantenido en contacto no solo para completar los trámites legales, sino también para asegurarse de que estuviera bien. Amara, esta mañana tengo una noticia importante que compartir contigo. Por favor, ven a mi oficina en cuanto puedas. No dejes pasar esta oportunidad.
Una sensación de nerviosismo, pero también de curiosidad, se apoderó de Amara. No podía imaginar qué era lo que Esteban quería decirle, pero sin duda sería algo importante. Se preparó rápidamente, se puso una ropa sencilla pero presentable y salió del apartamento. La oficina de Esteban estaba en un edificio antiguo, con una entrada un poco oculta detrás de unas filas de vidrieras relucientes. Entró, y de inmediato Esteban se levantó para recibirla. Sus ojos se iluminaron al verla. «Hola, Amara», dijo Esteban con una voz cálida. «Gracias por venir. Tengo algo muy importante que decirte». Amara sintió una tensión vaga. «Dígamelo, lo escucho». «No recibiste lo que mereces de la familia García», continuó Esteban. «Pero hay algo que no sabes». Don Manuel dejó preparado un segundo testamento. Amara lo miró, sus ojos de repente llenos de sospecha y sorpresa. ¿Un segundo testamento? ¿No estaba todo claro en el primero? Esteban asintió con una leve sonrisa en los labios. Sí, pero don Manuel no dejó todos sus bienes a Carlos y Lucía. Él dejó toda su propiedad personal, alrededor de 18 millones de euros, para ti, Amara. Amara se quedó inmóvil. 18 millones de euros. No podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se abrieron de par en par, y un nudo se formó en su garganta. Don Manuel escribió en una carta de su puño y letra: «Eres la única que ha amado a su padre de forma incondicional y sincera». El nudo en la garganta se volvió aún más fuerte. No pudo contener las lágrimas que comenzaron a brotar. Nunca pensó que al final recibiría este tipo de amor y confianza. No solo fue reconocida, sino también respetada. Durante todos esos años, había intentado en vano encontrar afecto en esa familia, pero ahora se daba cuenta de que don Manuel siempre la había amado. «¿Esto es verdad?», preguntó Amara con la voz temblorosa. «Es completamente cierto», respondió Esteban asintiendo. «Don Manuel te amó, y ahora vas a recibir toda la herencia personal que él dejó». Se sentó en la silla sintiendo como si su corazón se llenara de luz. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, ahora comprendía que alguien realmente la había visto. Realmente la había considerado parte de esa familia. Esteban sonrió, pero su voz se tornó seria. «Sé que esto cambiará muchas cosas en tu vida, Amara, pero también necesito que entiendas que no será fácil. Carlos y Lucía no deben enterarse de esto». Amara asintió. Una oleada de determinación la envolvió. Ya no les temía. Ellos tendrían que pagar por lo que habían hecho. «No permitiré que me sigan tratando así», dijo con firmeza. «Les voy a demostrar que sí tengo valor». Esteban la miró con ojos llenos de confianza. «Sé que lo lograrás, pero recuerda, Amara, esta fortuna no lo es todo. Debes tener claros tus objetivos y actuar a tu manera. No dejes que nadie, especialmente la familia García, te haga sentir insignificante». Amara salió de la oficina de Esteban con una sensación de fuerza que nunca antes había experimentado. Sabía que ese día lo cambiaba todo. Desde ahora, ya no sería la chica olvidada en un rincón oscuro de la familia García. Ya no tendría que agachar la cabeza frente a Carlos, Lucía, ni nadie más de esa familia. Tenía poder en sus manos y no dejaría que nadie se lo arrebatara. Salió sin prisa, pero cada paso que daba estaba lleno de determinación. 18 millones de euros no era el dinero lo que le daba fuerza, sino lo que representaba, una prueba de que valía, de que don Manuel la había amado y reconocido como una parte indispensable de la familia. Amara decidió que no solo por ella misma, sino por todos los niños abandonados y las personas que vivían bajo la sombra del desprecio, haría algo grande. Un fondo benéfico llamado Fundación Manuel García sería el primer paso. Usaría ese dinero para ayudar a quienes lo necesitaban, especialmente a los niños que no tenían la oportunidad de ser amados y cuidados como le pasó a ella. Al llegar a su apartamento, Amara tomó su teléfono y llamó a doña Carmen, la única que siempre se había mostrado preocupada por ella. Aunque doña Carmen no podía cambiar todo, al menos era alguien en quien Amara podía confiar.
Doña Carmen, tengo una noticia importante que quiero contar, le dijo Amara cuando la señora contestó la llamada. ¿Amara? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? La voz de doña Carmen sonaba preocupada, pero también llena de cariño. Ya estoy bien, señora, respondió Amara con un nudo en la garganta. Acabo de recibir una buena noticia. Mi padre adoptivo me dejó una gran herencia. Doña Carmen guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja: Ya lo sabías, ¿verdad? Yo también creí que don Manuel podía ver que lo merecías. Amara no dijo nada, solo sintió el calor en sus palabras. Sí, doña Carmen era la única que siempre estuvo a su lado, incluso cuando todos los demás le dieron la espalda. Voy a empezar una fundación, dijo Amara con voz decidida. Quiero ayudar a niños como yo, que no tienen familia ni oportunidades, y no voy a permitir que nadie más me pisotee. Es una idea maravillosa, Amara. Siempre tuviste un corazón noble. Sé que lo lograrás, respondió doña Carmen, su voz llena de aliento. Cuando terminó la llamada, Amara sintió como si un rayo de luz nuevo hubiera entrado en su vida. Todo sería diferente de ahora en adelante. Ya no era la niña del pasado, ya no era la forastera. Tenía poder en sus manos y sería dueña de su destino. Unos días después, Amara se reunió con Esteban una vez más para comenzar con los trámites de la fundación benéfica. Él la ayudó a organizar una ceremonia de inauguración de manera solemne. Ella había invitado a todos sus amigos, a varios socios y también a personas del mundo de los medios de comunicación para que asistieran el día de la inauguración. El gran salón estaba espléndidamente decorado con retratos del señor Manuel, colgados en las paredes como un homenaje a quien siempre había creído en ella. Todo estaba cuidadosamente preparado, y Amara se encontraba ahí, bajo las luces brillantes, sintiendo cómo la luz la iluminaba. Cuando comenzó la ceremonia, los asistentes fueron entrando uno por uno. Amara notó la diferencia. Ya no la miraban como antes, ya no la veían como la hija adoptiva de la familia García. La veían como una mujer con valor, con poder, con un propósito en la vida, y eso la hacía sentirse orgullosa. Un joven reportero se le acercó, sonrió y le habló. Es un honor para nosotros asistir a la inauguración de la fundación. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los objetivos del fondo y la razón por la que decidiste crearlo? Amara lo miró y luego sonrió suavemente. La Fundación Manuel García nació porque quise hacer algo significativo. Ayudar a los niños sin oportunidades, a las personas abandonadas por la sociedad. Todos merecemos una oportunidad para ser amados y cuidados. Quiero dar esperanza a quienes la necesitan. El reportero tomó notas rápidamente y siguió preguntando. Eso suena maravilloso. Pero, ¿cómo enfrentaste las dificultades familiares cuando decidiste crear esta...? El reportero tomó notas rápidamente y siguió preguntando. Eso suena maravilloso. Pero, ¿cómo enfrentaste las dificultades familiares cuando decidiste crear esta...? Claro, aquí tienes el texto sin los números y con una división adecuada en oraciones. Fundación Amara no dudó. Respondió con franqueza. Mi familia no me vio de la manera correcta. Me consideraron una extraña, pero ya no necesito su aceptación. Puedo hacer lo que quiero y no permitiré que nadie me detenga. Las palabras de Amara resonaron con fuerza y los presentes guardaron silencio. Ya no era la chica débil, era una mujer fuerte, decidida e influyente. Unas horas después, la inauguración terminó entre aplausos y elogios. Amara sintió que había vuelto a encontrarse consigo misma, ya no como una hija adoptiva, sino como una mujer independiente, segura de sí misma y poderosa. Sabía que iba por el camino correcto. En cuanto a Carlos y Lucía, no podían creer que Amara hubiera logrado mantenerse firme y triunfar así. Ellos habían pensado que ella siempre sería una perdedora, alguien excluida de la vida de la familia. Pero ahora comenzaban a darse cuenta de que Amara no solo podía vivir bien, sino que podía hacerlo mejor que cualquiera de ellos. Una noche, después de la inauguración, mientras Amara disfrutaba una copa de vino, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carlos. Ella respondió la llamada, y la voz de él se oyó.
pero ya no con la arrogancia ni el desprecio de antes. Amara, lo hiciste muy bien. Lo siento por todo lo que pasó antes. Tal vez sí mereces ser parte de la familia. Amara sonrió, pero no respondió de inmediato. Después de un momento dijo: Gracias, Carlos, pero ahora ya no necesito tu disculpa. Ya encontré mi camino. Esta vez, cuando Amara habló, no sintió ni una pizca de debilidad. Realmente había encontrado su valor y ahora continuaría ese camino sin mirar atrás. La lección que deja esta historia es la resiliencia y la confianza en uno mismo. Amara, a pesar de ser rechazada por su familia y la sociedad, no permitió que las humillaciones ni el aislamiento definieran su valor. En cambio, encontró su fuerza interior y decidió cambiar su vida creando valor para la comunidad. La historia también destaca que el amor y la aceptación deben venir de uno mismo y que a veces el rechazo de otros es el impulso que nos hace más fuertes. Gracias por escuchar nuestra historia. Apóyanos suscribiéndote al canal, dando me gusta y compartiendo el video para que todos puedan disfrutar de estos momentos. Ustedes son una parte fundamental de nuestro éxito. Que Dios los bendiga.